Bueno, gracias, muy amable. Bueno, miren, pues entonces, nuestra segunda unidad básicamente trata sobre lo que es la clasificación taxonómica, específicamente de la superfamilia Apoidea, que es, digamos, una de las superfamilias del orden Hymenoptera, que es donde van a estar agrupadas todas las abejas que prácticamente se conocen a nivel mundial. Entonces, por eso vamos a hacer, digamos, una especificación de todos estos elementos específicamente a nivel taxonómico. Cuando estamos hablando de la taxonomía, pues prácticamente estamos hablando de un ordenamiento que básicamente vamos a hacer en base a características propias que tienen ciertos grupos o ciertos taxas de abejas y que las agrupan en familias y géneros o especies de importancia económica. Entonces, acá en la parte teórica, yo lo que voy a trabajar son básicamente la descripción de la superfamilia Apoidea. Vamos a trabajar lo que son las familias que involucra la superfamilia Apoidea y vamos a conocer algunos géneros de importancia así económica de forma rápida. Entonces, ya en el laboratorio, pues prácticamente vamos a conocer a detalle, ya digamos, especies de abejas que prácticamente nosotros pues tenemos acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver en nuestro laboratorio, que prácticamente es el laboratorio 4, si no estoy muy mal, de esta parte de la superfamilia Apoidea. Entonces, ahorita pues vamos a conocer la parte básica para que ustedes tengan esos elementos que cuando lleguen al laboratorio pues ya pues sea más fácil el entendimiento de este componente taxonómico. Aquí les muestro de cierta manera parte de la revisión bibliográfica de documentos específicos y donde obtuve la información de la presentación que voy a dar a continuación. Entonces ahí pueden ver ustedes. Estas son las principales, ¿va? Hay algunas otras que por cuestión de espacio ya no quise agregarlas ahí, pero sí, digamos, están las más importantes acá, que es de donde se tomó la información de la presentación. Bueno, entonces entremos a detalle, pues, y puedo mostrarles aquí a ustedes, digamos, algunos de los documentos que hay en la actualidad para poder, de cierta manera, conocer esta parte de la especificación de las abejas y su taxonomía, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces pueden ver ustedes aquí cómo se llama el documento de las abejas del mundo de Charles Michener, que prácticamente esta es como la Biblia de las abejas, ¿sí? Por la información y por el detalle que él trabajó acá en este documento, que fue el último que él escribió antes de fallecer. Está este componente del género de las abejas, está este de las abejas brasileiras, en donde está la sistemática y la identificación, y está este catálogo de abejas específicamente para la región tropical, que es la que nosotros de cierta manera en donde estamos insertos como país. Entonces, así como esta, hay mucha más información. Esto es algo de lo que yo les puedo mostrar aquí, de donde ustedes pueden obtener información acerca de la taxonomía de las aves. Bueno, entonces, hablando un poco de historia, nosotros acá, yo les puedo mencionar a través de esta gráfica, prácticamente es un resumen, está en uno de los textos de este, Rubén Ayala. Rubén Ayala creo que es el doctor que también trabaja en abejas. Él es, ¿cómo se llama? Un doctor en abejas que trabaja para la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y que prácticamente, pues, uno de los mayores especialistas que hay a nivel de toda Latinoamérica. Y pues hemos tenido nosotros la oportunidad de poder, ¿cómo se llama? Seguir ahí en los trabajos que ha hecho este doctor. Y entonces en uno de esos trabajos él muestra, digamos, la historia
digamos, en cuanto a cada uno de los personajes o de los autores que más resaltan a nivel taxonómico para las abejas. Y entonces ustedes pueden ver aquí un listado, que, por ejemplo, el que más identificación hizo respecto a abejas fue Cocker. Eh, Más o menos con él se encuentran 443 documentos en donde se registran en igualdad ese número de especies de abejas determinadas y clasificadas por él. Seguidamente tenemos a Timberlake, que tiene 393 especies de abejas descritas. Crazy con 187, Smith con 92, Lavesh con 68, Michener con 62, Bacal con 50, Priest con 48, Snelling 38, Crawford 28, Mitchell 24, Shin 21, Hurd 21, Say 17 y Fox 16. Entonces ustedes pueden observar, ¿sí?, de, digamos, la riqueza en cuanto a la cantidad o a la abundancia de especies de abejas que nosotros podemos reconocer hoy en día, que más o menos abarcan de, ¿cómo se llama? 20,000 especies de abejas que se conocen a nivel mundial. Y entonces estos trabajos de estos señores han sido pioneros en cuanto a la parte taxonómica, que es un componente fundamental para lo que es el conocimiento de cada una de las especies que básicamente tienen un hábitat en particular. Y por lo mismo es importante ponerles un nombre y un apellido, que es lo que han hecho cada uno de estos personajes que ustedes pueden observar acá a través de esta diapositiva en donde pues Ricardo Ayala, perdón, es Ricardo Ayala, el doctor, muestra aquí, digamos, un resumen del número de especies que ha ido determinando a través del tiempo. Y entonces incluso Michener, que es el que les digo yo que tiene ¿cómo se llama? La Biblia, prácticamente él ya por el tiempo en el que llegó a este mundo ya solo pudo determinar 62 especies distintas. Aquí pueden ver ustedes en esta otra diapositiva una secuencia en función del tiempo de las abejas presentes en México, y en donde podemos nosotros observar una curva de acumulación o una curva acumulativa, que es esta que ustedes van observando acá, ¿sí? Y que vienen estos registros desde el año 1758 hasta 1990, ¿va? Que esto es de cierta manera parte de la información que tienen los mexicanos y que decir conoce. Lógico que ahorita pues cada vez es mucho más la cantidad de información que hay, pero esta era una de las gráficas que estaban disponibles y que Ricardo Ayala pues nos pudo presentar en algún momento, digamos ahí dentro de las capacitaciones que hemos tenido con él. Entonces, se las muestro yo, tomando en cuenta que pues a través de los años ustedes pueden ver que cada vez se van conociendo más y más cantidad de abejas, aunque en estos últimos tiempos, prácticamente de los años 90 en adelante, ha habido, digamos, ya poco reconocimiento de nuevas especies, ¿ya? Eso se puede, ¿cómo se llama?, deber a varios factores. El primero, de que cada vez existen pocos taxónomos interesados en esta parte. La otra es de que hay ya mucha presencia del declive de las abejas, o sea, la muerte de las mismas o la extinción de algunas especies. Entonces, eso también hace que hoy en día se conozcan menos registros y menos cantidad de especies de abejas. Entonces, vean lo importante que es la taxonomía para poder conocer qué especies tenemos y de cierta manera poderlas conservar, que eso es, digamos, parte de la tarea que tenemos nosotros, que nos gustan estos animalitos y específicamente estos insectos, ¿verdad? Por los aportes que ya conocen de sobra. Entonces, el aporte taxonómico es muy fundamental. Y como les digo, pues esta área está
prácticamente no descuidada, sino que cubierta por muy pocas personas que se dedican realmente a lo que es la clasificación y la taxonomía de las especies. Entonces, bueno, otra motivación más para ustedes. Si alguno de ustedes pues está interesado en esto, pues les comento, ¿va? Pueden realizar estudios de maestría, doctorado o doctorado, lo que quieran a nivel de lo que es esta parte de las abejas. Lo que se necesita solamente es el interés y el buen deseo de parte de ustedes para poder seguir con este tipo de trabajo. Aunque hoy en día pues la parte taxonómica se maneja de diferentes formas y hay un componente híbrido en donde se trabaja tanto el área molecular como también el componente morfológico. Entonces ya se utilizan esos dos elementos o se fusionan para poder hacer de cierta manera una clasificación de especies, ¿va? Entonces esto también la tecnología de cierta manera va dando su aporte para poder ir facilitando el trabajo, aunque les comento, hay muy pocos técnicos especializados, ¿va? No a todos les gusta la taxonomía. Entonces, por esa razón es de que también, como les digo, cada vez hay menos personas interesadas. Pero les comento, es algo para que ustedes de cierta manera, pues si les gusta esto, puedan incursionar en este mundo a través de la taxonomía. Bueno, acá les presento yo un mapa de distribución de la biodiversidad de abejas a nivel mundial. Digamos, este mapa y esta información que yo obtuve fue básicamente de un artículo que publicó Ashner, que es un profesor de la Universidad Nacional de Singapur, en donde prácticamente la idea de él era conocer la mayor cantidad de especies, estudiarlas, o sea, ya estamos hablando de las especies que ya están montadas, están en colecciones de referencia a nivel mundial, y prácticamente pues cruzar toda esa información de los diferentes lugares de donde se han obtenido para poder generar el primer mapa, que es este que ustedes están observando, de cómo está la distribución de la diversidad de abejas a nivel mundial. Entonces les comento, básicamente pues Ashner pues trabajó con algunos otros colaboradores como Michael Orr, que trabaja para el Instituto de Zoología de la Academia de Ciencias en China, y también Alice Hughes, que atiende el Jardín Botánico Tropical también en China. Entonces, ellos tres básicamente compararon datos de distribución de las 20,000 especies de abejas reconocidas o identificadas en la actualidad, ¿sí? Y el resultado, digamos, de todo ese intercambio de información cruzada que se tuvo con los datos, básicamente más o menos involucró más o menos 6 millones de registros de publicaciones que hay a nivel mundial. Entonces, se obtuvo este mapa. ¿Y para qué nos sirve tener nosotros esta información que ustedes observan acá? Primero, para conocer cómo están distribuidas las abejas. Eso es lo primero, a nivel del mundo. Y segundo, evaluar el potencial de declive que hay a nivel mundial sobre las abejas. Entonces, tiene mucha importancia y mucha relevancia, digamos, este tipo de trabajo que hicieron estos señores, ¿va? ¿Sí? Entonces, dentro de los hallazgos que encontraron, nosotros los podemos observar aquí a través de la imagen. Entonces, quiero ver pues qué tan sentido crítico tienen ustedes en cuanto a lo que sería, digamos, el análisis de una imagen, y que me indiquen qué es lo que ustedes observan acá. O sea, qué es lo que yo quiero darles a entender aquí en cuanto a la distribución de la biodiversidad. Los escucho. Puede ser, ingeniero, que donde hay más vegetación, donde hay más selvas libres, ¿verdad? Es un buen punto. Solo que recuerde que, por ejemplo,
Si comparamos América del Norte versus América del Sur, ¿dónde creería usted que hay más vegetación? En Brasil, diría yo. Vaya, pero usted observa que Brasil, ¿cómo está la cantidad de abejas? O la distribución. Sí, aparentemente no hay, ¿verdad? Es No bien, hay. tal vez en el sur del sur de Brasil. Ah, va, exacto. Pues ese es el análisis que yo quiero que hagan, ¿de acuerdo? Pues aquí la idea es que aprendamos, ¿no? Mi idea no es de aquello que porque ustedes van a opinar, lo que ustedes opinen está mal, no, sino que veamos nosotros cómo está la distribución y que hagamos ese análisis que hicimos aquí con el compañero. Disculpe, no lo pude identificar porque yo igual tengo la vista que usted tiene en su dispositivo. Entonces, Javier Calderón para servirle, mucho ingeniero. gusto, Javier. Va, entonces, esas son, digamos, de las primeras, ¿cómo se llama? De los primeros elementos que nosotros debemos de considerar. ¿Alguien más? Aparte de Javier. Si no, me va a tener que salir aquí para preguntarle. Porque peor si hay algunos que solo se conectan nada más y ahí se quedan. Pero vamos a ver, ahorita les voy a preguntarle arriba vos. Inge, tal vez donde hay más polinización. Donde hay más polinización. A su criterio, ¿dónde es donde usted creería que hay más polinización? Donde hay más diversidad de abejas. ¿Y las plantas? Porque recuerden que esa es una interacción entre Sí, plantas y abejas. Entonces tiene que ver donde hayan abejas y donde tiene que haber plantas, ¿verdad? Está bien, Daniela. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, hoy no tiene ganas de participar, ¿eh? Bueno, y yo no es de que me canse de estar hablando acá, sino que quiero ver el análisis crítico que tienen ustedes. Esa es mi idea de analizar esto, porque si no, ¿de qué me sirve que les muestre una gran imagen y todo? Y si ustedes no saben distinguir todos los elementos que usaron acá. La temperatura no afecta probablemente porque en Brasil generalmente hay más temperatura. Igual se mira que en África hay menos diversidad. Tal vez me imagino que la temperatura puede afectar en la reproducción o algo. Yo creo que tal vez más en áreas tropicales. Bueno, voy por partes. ¿Quién fue el último que me habló? Yo, Shirley. No, o sea, sí, la persona que me estaba opinando. Sí, Eh, aparte, yo, José Muñoz. chicas, todos los José están activos ahorita. José Calderón, José Muñoz. ¿Y quién fue la compañera que me platicó antes donde me dijo de las abejas? O sea, si las distingo. Por la, esto es lo que me cuesta estar aquí revisando. Vamos a ver. Daniela era, ¿no? Daniela, ¿cuál es su apellido? Hernández, Inge. Ok, gracias. Disculpe que no tengo aquí a disposición para verlos a todos. Bueno, entonces, ¿quién era la última persona que me estaba hablando? Ahí sí, era una niña, ¿qué era lo que me decía? Yo, que más que todo, yo miraba que eran áreas tropicales, Que eran áreas tropicales, ¿qué? donde se veía más la reproducción de las abejas. Donde se veía más La distribución, perdón. la distribución. Bueno, analicemos pues Chile. Las manchas, estas que ustedes observan aquí en oscuro, es donde de cierta manera hay mayor distribución de las abejas. Estas. Entonces, si nos vamos a lo que nos comenta Shirley, pues no caemos en esa analogía, ¿no? ¿Sí? Porque las áreas tropicales están dadas aquí, ¿no? Cercanas al Ecuador. Disculpen, aquí voy a ¿cómo se llama? A marcar. Hagamos la idea que este es el Ecuador. Bueno, entonces, les comento. Miren, pues. Digamos ¿cómo se llama? A nivel,
ecológico, hay patrones bien establecidos ya en la naturaleza. Y uno de ellos es el que se denomina gradiente altitudinal. ¿Y a qué se refiere ese? A lo que Shirley nos mencionaba, que la diversidad va a incrementarse o va a aumentar, ¿sí? Específicamente en los trópicos y en las áreas cercanas al Ecuador. Eso es lo que les estoy mostrando acá. Entonces este sería el Ecuador y pues esta sería toda el área tropical, ¿sí? Y entonces nosotros nos damos cuenta que aquí hay menos diversidad de abejas y menos distribución, o sea, distribución de las abejas. Entonces esto, de acuerdo a estos autores que generaron esta información, básicamente se debe a que las abejas prácticamente cumplen con una excepción a la regla de esta de los patrones ecológicos, que es el de gradiente altitudinal. Y entonces las abejas prácticamente caen bajo otro patrón conocido como gradiente latitudinal bimodal. ¿A qué hace referencia eso? Prácticamente de que existe una mayor concentración de especies lejos de los polos. O sea, los polos están aquí arriba, o sea, lejos de los polos. ¿Sí? Y una concentración menor cercana al Ecuador. Entonces, prácticamente pueden ver ustedes que sí cumplen, digamos, las abejas con ese componente de patrón de gradiente latitudinal bimodal, ¿ya? Porque la distribución que tienen es atípica en relación a lo que presentan los demás organismos en la naturaleza. Ese es el primer análisis o el primer hallazgo que se pudo observar a través de cruzar toda esta información que se conoce a nivel de todo el mundo. La otra parte es de que, si ustedes observan, existe mayor cantidad o distribución de abejas en el hemisferio norte. O sea, asumamos que el hemisferio norte es toda esta parte, de aquí hacia acá, en relación al hemisferio sur. Entonces, ese es otro hallazgo que se obtuvo con este tipo de información. Además, conjuntamente con este hallazgo, pueden ustedes observar de que las abejas son más abundantes ¿cómo se llama? En los ambientes áridos o desérticos y templados en relación a los trópicos. Y entonces ahora nos preguntaríamos, ¿cuál es esa razón del por qué nosotros vamos a encontrar más abejas en la parte esta de un ambiente árido, ¿va? En relación a la parte tropical? Y entonces eso está dado por el componente de floración, que era lo que me comentaba ahí anteriormente Daniela. Entonces, vamos a tener mayor abundancia donde haya más, digamos, plantas, o donde haya más floración. Entonces, aunque parezca ilógico, les comento, se ha podido observar a través de estos últimos años que, digamos, en el desierto, cuando de repente llueve, entonces empiezan todas las plantas a florecer, pero es una floración inmensa. Y entonces eso hace que las abejas, de cierta manera, pues exploten ese recurso y se ubiquen mejor en esa área, porque les provee recursos, digamos, en mayor cantidad en relación a la parte boscosa. Que la parte boscosa está presente, pero es en cierto tiempo en la que, digamos, los árboles tienen expuestas las flores para que de cierta manera estas abejas puedan llegar. Entonces vean lo sorprendente que es el estudiar o en todo caso el investigar sobre la parte de las abejas, ¿no? Y entonces nosotros pues prácticamente
entenderán ustedes más adelantito, conforme ustedes se vayan metiendo, de que, digamos, Estados Unidos y Canadá presentan uno de los registros más abundantes de abejas, porque ellos tienen la parte desértica, incluso México. Entonces nosotros también tenemos aquí una parte desértica en nuestro país, ¿va? Es mínimo. Entonces ahora lo que habría que hacer es contrastar ese tipo de, digamos, de información global que ellos generaron aquí, ¿va? Entonces ahora habría que ver a nivel de nuestro país cómo se da el comportamiento para esas áreas áridas y las áreas, digamos, boscosas, ¿va? Y ver si nosotros como tal caemos dentro de este régimen o de este análisis o de este patrón altitudinal bimodal que presentan las abejas, ¿va? De cierta manera para corroborar esos datos. Pero digamos, es un acercamiento interesante e importante de cómo es de que nosotros vamos a poder analizar y encontrar la distribución de las abejas en todo el mundo, ¿va? Entonces, miren, pues, o sea, ya se dan cuenta, o sea, lo interesante, lo chilero que es de irnos conociendo y estudiando más a fondo estos animalitos, ¿va? Como les digo, miren, incluso la abeja apis mellifera es una de las más estudiadas, conjuntamente con Drosophila melanogaster. Son de los animalitos más estudiados en todo el mundo. Entonces, información sobre esto hay. Entonces, ahora, como les digo, miren aquí, ahí puede salir un punto de tesis para alguien que quiera trabajar en esta parte, ¿va? Entonces, eso es lo interesante de poder nosotros observar, analizar, estudiar, investigar este tipo de animalitos y por lo mismo conservarlos, ¿va? Entonces, nosotros en realidad estamos ubicados en un componente no tropical, sino subtropical. Toda la parte, perdón, en la parte subtropical incluso está un poquito más arriba, subtropical. Y miren, estamos en una parte subtropical en donde de cierta manera también hay buena distribución de abejas. Entonces, lo que nos hace falta es hacer más investigación, ¿ya? Entonces, como les digo, aquí los pioneros en esta parte han sido los del Centro de Investigación aquí de Conservación de Farmacia, el SECOM, ¿va? Que ellos tienen un área específica para abejas y biodiversidad y prácticamente a eso se dedican, pues, ¿va? Entonces, en el caso de nosotros, trabajamos con insectos y porque nos relacionamos básicamente con los insectos plaga. Pero, como les digo, ya se dan cuenta, pues ahorita ya estamos atendiendo esa necesidad de lo que sería la importancia de los polinizadores, y que en eso se encuentran específicamente las abejas, que son las campeonas, ¿verdad? Entonces, el aporte que esto pueda brindar también para la agricultura. Y no solo ese aporte, sino el conservarlas, que eso es lo que más interesa. Porque si perdemos prácticamente una especie, no vamos a perder solo esa especie en tal. Recuerden que aquí hay un componente de coevolución entre lo que serían las plantas y las abejas. Entonces es importante que nosotros hagamos ese análisis, ¿verdad? Pero miren, qué chilero toda esa información y como les digo, cuánto nos puede brindar de análisis este tipo de fotografía que yo les acabo de mostrar. Bueno, pues regresemos ahí entonces a lo nuestro, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver aquí, según Ayala y Jorge Mérida, información que nos sirvieron en el 2017, muestran la composición faunística, ¿sí? Específicamente de abejas, ¿verdad? ¿Sí? Del norte y Centroamérica, en donde ustedes pueden ver que Canadá presenta 1000 especies de abejas determinadas o clasificadas. Estados Unidos tiene 3745. México tiene casi los 2000 especies de abejas. Guatemala, que es nuestro país, está entre 350 a 700 especies de abejas. Y se cree que pueden haber más, ¿sí? Costa Rica tiene mayor a 600 y Panamá está entre 387 a 500. Entonces, ¿qué es lo que hace falta acá? Más trabajo, más investigación para ir detallando y conociendo más especies. Pero eso implica también más conocimiento taxonómico, ¿no? Es lo que le digo que casi no muchos quieren trabajar. Entonces, miren pues cuántas puertas abiertas hay para que ustedes puedan hacer trabajos de investigación. O sea, les estoy hablando de un curso que casi, yo no sé cómo estén ustedes a nivel ya ahí de su pensum, pero por lo que veo están de la mitad de la carrera hacia abajo. Entonces,
ya aquí yo les estoy mostrando algunos lineamientos para que ustedes incluso puedan pensar en un trabajo de investigación a la hora de que les sirva para poder obtener su título de ingeniero o ingeniera y que sea realmente un trabajo que aporte mucho a nuestra sociedad, ¿ah? Y no como, por ejemplo, la tesis de nuestra flamante fiscal que hay, ¿va? Que es un copy-paste, pero es otro, harina de otro costal, que eso solo es para ejemplificar algo de aquí de lo que ustedes están conociendo. Bueno, vean cómo está la fauna de abejas solo para la región centroamericana, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar acá. Esta fuente es obtenida de Ricardo Ayala, que le digo que él ha sido un doctor que ha trabajado mucho aquí en Guatemala, ¿sí? Y pues tiene muy buena disposición y aparte de eso, pues con él prácticamente se han formado muchas generaciones de personas que trabajan con abejas pues nosotros de a poco hemos ido conociendo y relacionándonos con él y participando en los eventos en donde él prácticamente está. Y entonces es así que yo he podido obtener toda esta información que les estoy sirviendo hoy en día. Entonces ustedes pueden observar aquí que, por ejemplo, a nivel de nuestra región, Costa Rica es, digamos, el que tiene, digamos, la mayor cantidad de especies, 120,000. Panamá, 110,000. Guatemala, 60,000. Honduras y Belice y todos los demás vienen con menor cantidad. Entonces nosotros, según los análisis que ha hecho Ricardo, prácticamente nosotros podríamos, según por todo el componente bioclimático que tenemos, más o menos nosotros podemos estar aquí conjuntamente con ellos. Como les digo, lo que hace falta es hacer más trabajo de investigación para conocer si hay más especies en nuestro país, ¿verdad? Pero es importante este componente taxonómico, porque vean ustedes, cada vez, como les digo, se pierden especies y a veces hay especies que ni siquiera nosotros las conocimos y entonces mucho menos las vamos a poder registrar, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, los aportes que hace la parte de estudios de biodiversidad. Entonces, en este caso tendría que ser biodiversidad, ¿cómo se llama? De abejas. Bueno, entonces, nosotros pertenecemos al área mesoamericana o la región mesoamericana que cubre desde el sur de México hasta Costa Rica. Entonces, toda esta área, como ustedes ya lo vieron incluso en el mapa global, pues tenemos una gran abundancia de abejas. Y prácticamente los países que ustedes ven involucrados acá, incluyéndose el nuestro, es un país considerado hoy en día un país mega diverso. Entonces, por lo mismo, hay que hacer mucho trabajo para poder ir haciendo y generando registros de información para que, pues, se conozca en un determinado momento, si es posible, la totalidad de especies que nosotros pudiéramos llegar a tener en nuestro país. Bueno, aquí hay, digamos, algunos elementos para nosotros reconocer o diagnosticar a la superfamilia Apoidea. Tomando en cuenta que ustedes ahorita vienen, digamos, de una entomología básica. Entonces, en esa entomología básica, ustedes lo más que reconocieron fue orden. Entonces, conocieron el orden Hymenoptera. Entonces, pero dentro del orden Hymenoptera hay infinidad de superfamilias. Entonces, a ver, cuéntenme pues, quiero conocer ahí, caracterícenme el orden Hymenoptera, a ver si se recuerdan. Porque yo creo que solo estoy hablando, pero voy a regresar. A ver. Ingeniero, buenas tardes. No sé si me escucha. Sí, Ellen, dígame. Bueno, los himenópteros, pues, según lo que yo recuerdo, poseen alas membranosas y tienen alas posteriores pequeñas. La ala anterior y posterior se mantienen acopladas cuando van en su vuelo. Eso es lo Correcto. que yo me acuerdo. Gracias. Inge,
tienen un aparato bucal masticador lamedor, las abejas. ¿Correcto? Va. ¿Ya se dieron cuenta? Esos elementos son los que yo necesito que ustedes recuerden, ¿va? Y por eso esto mismo, bueno, ustedes tienen esta opción ahorita, a ver si no ya para la próxima oportunidad, pues este curso ya va a cambiar sus requisitos, porque aquí en esta parte que estamos trabajando ahorita, prácticamente se requieren otros elementos que ustedes deberían de conocer. Pero por esta vez, pues igual, tenemos que atender el llamado de ustedes, ¿verdad? Entonces, les comento, va, ya lo que dijeron sus compañeros es cierto. Recuerden que tienen antenas tipo genicular, es otra de las características. Sus cuerpos normalmente son con muchas setas o con muchos pelos, normalmente pelos ramificados. Esa es otra de las características que tienen, digamos, algunos de los himenópteros. La posición de las antenas es muy clave para poder determinar incluso familias. Entonces, hay himenópteros que tienen sus antenas casi por el vértex, otros a la mitad de la frente y otros encima de la boca. Entonces, son caracteres importantes para poder definir, digamos, un orden, ¿verdad? Bueno, entonces ya llegamos a orden himenóptero. Y bueno, y dentro de este orden están las abejas, las avispas, las hormigas, como referentes de ese gran orden. Entonces, ahora, aquí está la diagnosis de la superfamilia Apoidea. Entonces, presentan antenas con 10 flagelómeros o 10 artejos en el caso de las hembras y 11 artejos o flagelómeros en el caso de los machos. Entonces aquí nosotros podemos ver un elemento de dimorfismo sexual. ¿Sí? Entonces por eso que se dice aquí, miren, dimorfismo sexual ligero o moderado, porque no son muy grandes los cambios entre el macho y la hembra. ¿Verdad? Entonces uno de ellos es la cantidad de flagelómeros que hay en las antenas. Otra característica, de que tienen un pronoto con el ápice posterolateral separado de la tégula. Bueno, les comento, la tégula es como decir una hombrera, así como ustedes, digamos, más que todo las chicas me van a entender más fácil, porque digamos algunos suéteres que tienen ellas, tienen, digamos, hombreras. Entonces, digamos, hagamos de la idea que esas hombreras son las tégulas. Y entonces nos indica que el pronoto en su ápice posterior y en la parte lateral no llega a tocar la tégula. Bueno, disculpen, aquí yo voy a tratar de dibujar esta parte para que a ver si ustedes me logran comprender mejor aquí. Entonces, háganse la idea que voy a hacer un dibujo de ¿cómo se llama? De planta. Entonces, aquí está el pronoto. Estamos hablando de el pronoto. El pronoto es el primer segmento del tórax, ya lo saben ustedes. Entonces estamos hablando de esta esquinita también. Dice, del pronoto en su ápice posterolateral, o sea, posterior y lateral. Está separado de la tébula. Si yo hago una vista lateral, de lo que sería el tórax de los insectos, en este caso de los himenópteros, entonces el pronoto, aquí voy a encontrar la tégula, que es como una hombrera que les decía. Entonces me indica que el pronoto en su parte lateral no llega a tocar la tégula. O sea, pasa por debajo, no la toca o no llega a ella. Esa es una de las características morfológicas que yo puedo observar y que me distingue a la superfamilia Apoidea. Lógico, como es una superfamilia, tiene muchos elementos todavía muy generales. Otro es el margen posterodorsal del pronoto en U, invertida. Entonces, el margen, bueno, es en U, no es invertida. Entonces, el margen posterior va a estar así, en U. El margen posterior del pronoto. Entonces, estamos hablando
hablando de este primer segmento. Disculpen aquí por el dibujo. Entonces, prácticamente el dibujo sería así. Ese es el formato visto de plano. Tiene forma de U en su margen posterior. Las extremidades, o sea, las patas, están contiguas, o sea, no están muy separadas. El primer par, segundo par, tercer par. Entonces, estas son las separaciones, o sea, no están bien separadas. Todas están como que homogéneas. ¿Sí? A eso se refiere esto. Otro detalle. Las alas anteriores, bien desarrolladas, poseen de 9 a 10 celdas cerradas. Y las posteriores, como no sé si era Daniela o Shirley la que me mencionaba, que poseen, son chiquitas y poseen solo una o dos celdas cerradas. Bueno, decíamos esto. Pues aquí tienen ustedes el detalle, por ejemplo, de Apis mellifera. Entonces, cuando nos referimos a las celdas, son esos espacios que están cerrados aquí. Esas son las celdas. Entonces aquí podemos observar una, miren, chiquita, pero es una celda. 1, 2, 3, bueno, los voy a marcar. 1, no sé cuántas tenga esta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 celdas tiene. 10 celdas cerradas. Era lo que nos indica aquí las alas anteriores. Con 9 a 10 celdas cerradas. Y las alas posteriores con una o dos celdas cerradas. Entonces aquí podemos observar 1, 2, incluso esta tiene más, 3, aunque esta, bueno, vamos a ver, cerradas, solo están esta, una, y esta es otra, 2, cerradas. Esta, si se dan cuenta, aquí tiene una abertura, ¿no? Aquí esta también tiene una abertura, entonces no es una celda cerrada. Entonces, cumplimos con estos elementos que de cierta manera están pidiendo alas posteriores con 2 celdas cerradas. Otro detalle de esta superfamilia es que tienen un ovipositor oculto cuando está en reposo y modificado en un aguijón. Entonces, sí presentan un aguijón, algunos de ellos. Tienen setas o pelos o sedas presentes ramificadas. ¿Qué significa eso? Que esta es una seta y tiene como que fueran ramitas. ¿Sí? ¿Así mismo? Entonces, si nosotros miramos a detalle los pelitos de las abejas, así van a estar. ¿De acuerdo? Ya les expliqué esto del dimorfismo, incluso en la parte de ¿cómo se llamaban? Porque el dimorfismo se da entre lo que es macho y hembra. Entonces, las hembras normalmente son muchas más grandes en tamaño en relación a los machos, específicamente en la región del abdomen. Y son, en todo caso, los dos sexos macrópteros, significa que son insectos grandes. Específicamente estamos hablando de la superfamilia Apoidea. Y así hay muchas familias dentro de Hymenoptera. Entonces, por ejemplo, la superfamilia Calcidoidea, esa abarca solo insectos pequeños, que son los parasitoides, digamos, que nosotros utilizamos para el control de algunos insectos plaga. Entonces, solo por ponerles una contraposición de este elemento, ¿eh? Que es importante que ustedes lo conozcan. Bueno, entonces, estos son de los elementos más importantes que yo pude conseguir aquí a través de este documento de Fernández y Sharkey que fue editado en el 2006. Va a depender de qué tipo de documentos ustedes consulten, pero la mayoría pues caería dentro de las mismas características, ¿verdad? Pero de ahí lo importante que hay que hacer una referencia de la información que ustedes están consultando, por si no, alguien más puede venir y refutarles, va a decirles, no tiene 10 flagómeros, tiene 9, pero ¿quién indica eso? ¿Va? Entonces tiene que ser alguien que realmente esté trabajando en esta parte taxonómica. Bueno. A ver si nos da tiempo de conocer esto. Toda esta superfamilia Apoidea tiene cierto tipo de comportamiento de sociabilidad. O sea, se les dice que son insectos sociales.
¿ya? Pero no todas son sociales. En su mayoría las abejas son solitarias. Entonces eso indica que nosotros no vamos a observar una abeja y un nido, ¿sí? O mejor dicho, solo observamos una abeja por nido. O sea, el nido puede ser una abertura, puede ser un espacio, puede ser un tronco, puede lo que ustedes quieran, pero vamos a observar solamente una abeja. Entonces, ellas tienen un comportamiento no de sociabilidad, ¿sí? Sino antisociales, porque son solitarias. Vamos a poder observar también abejas con comportamiento de comunidad o comunales, que básicamente son colonias menos especializadas, como les indico yo aquí. Conviven dos o más hembras que no están relacionadas, o sea que no tienen parentesco, pero donde cada una construye sus celdas y las abastece y deposita huevos en ellas. Y se indica, según la teoría, que el suelo o el tipo de sustrato normalmente duro que ellas utilizan para poder hacer sus nidos, eso es lo que de cierta manera hace que puedan compartir unas con otras, ¿ya? Y no empezar una con la construcción de un nuevo nido, ¿ah? Sí, porque esos sustratos son difíciles de romper y de hacer. Entonces, si hay uno hecho, pues pueden compartir el mismo espacio. Aunque de cierta manera, pues ya les digo, cada quien tiene que proveer de recursos y tiene que hacer sus propias oviposturas. Tenemos a aquellos que tienen comportamientos cuasi sociales, en donde prácticamente son colonias muy pequeñas que están compuestas de hembras de la misma generación, o sea, hembras hermanas. Todas están apareadas y todas son capaces de depositar huevos, ¿sí? Entonces, esto se observa muy poco, pero sí se da, ¿sí? Y tenemos el comportamiento eusocial como tal, o lo que nosotros denominamos abejas sociales, en donde podemos ver que hay una división del trabajo o las labores que desarrollan, digamos, las diferentes castas, entre lo que son abejas adultas. Por ejemplo, nosotros podemos ver dos generaciones involucradas, ¿verdad? La abeja madre, que es la reina, que básicamente su función es depositar huevos para hacer crecer esa colmena o esa colonia, y están las hijas que trabajan como obreras, desarrollando diferentes funciones que vamos a conocer nosotros más adelante. Entonces, vean, esta parte de el componente de la superfamilia Apoidea tiene mucha diversificación. Y entonces es importante que nosotros conozcamos esto para que cuando nosotros veamos las abejas, pues podamos categorizarlas o clasificarlas más fácilmente. Entonces, yo me voy a quedar acá. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, yo creo que ya se me durmieron también, pero bueno, espero que no. Entonces, de mi parte, pues es todo, jóvenes. Entonces, espero verlos el día de mañana. Y